25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Una vez más en el ruedo, haciendo Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive, conversando del Chile que viene, del Chile constituyente. Falta muy poco, el 11 de abril. Los chilenos y chilenas concurren a las urnas para elegir a quienes nos van a representar en esa convención para redactar la nueva Carta Fundamental. Nosotros les queremos dar las gracias a todos por sus mensajes, por sus tweets, por la cantidad de amplificación que han hecho del programa Sin Filtros. Recuerden que pueden verlo todos los días a las 21 a través de Vive y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube, que simultáneamente a las 21 horas se empata con la señal de Vive y pueden verlo ahí en Sin Filtros TV Sin Filtros-TV. Y suscríbanse para que sean parte de la familia ya a estas alturas de nuestro programa, ¿no? Hoy tenemos un tema en el cual creo que podemos convenir que Chile tiene una deuda más que histórica, tiene que ver con las personas que están privadas de libertad en nuestro país. Queremos darle una vuelta al sistema carcelario chileno con nuestros panelistas y también con nuestros invitados del día de hoy. Queremos hablar de rehabilitación, queremos hablar de reinserción, queremos hablar de la propiedad del sistema carcelario chileno, si deben ser públicas, si deben ser privadas, si hay que implementar un sistema híbrido y si la Constitución se tiene que hacer cargo, a propósito de la oportunidad que vamos a redactar una nueva, ¿no? De muchas veces las injusticias para los chilenos y chilenas que están en la situación de privación de libertad. Por ejemplo, ¿qué pasa con los derechos políticos de las personas que están en las cárceles? Porque no pueden votar en el día de hoy, no pueden elegir a nuestros representantes. Vamos a hablar de gendarmería también. Por cierto, tenemos una larga discusión y conversación con nuestros panelistas y con nuestros invitados que vamos a presentar a continuación. Pero siempre, como ustedes saben, esto parte con un informe que le da contexto a la conversación del día de hoy, la que nos convoca. Así es que, sin más ni más, este es el informe del día de hoy. Según información entregada por Gendarmería de Chile, en septiembre del año 2020 existían 13.353 personas privadas de libertad habilitadas para votar, que se vieron imposibilitadas de ejercer su derecho a voto en el pasado plebiscito porque nadie les puso una mesa de votación al interior del centro penitenciario en el que se encuentran. Equivale más o menos a dejar sin voto al total de la población de la comuna de Diego de Almagro, en Atacama, o en la comuna de Futrono, en Los Ríos, según el censo del 2017. Actualmente, ningún preso ni presa en Chile puede votar. Las únicas personas acusadas por la comisión de un delito que conservan su derecho a sufragio en Chile son quienes han sido acusados por un delito que no merece una pena mayor a los 3 años y un día de privación de libertad, o sea, que se encuentran afuera de la cárcel. Respecto de las fórmulas o modelos de propiedad de las cárceles, en el mundo existen fundamentalmente 3 modalidades de participación de los actores privados en instituciones penitenciarias. En primer lugar, está el sistema de leasing, muy utilizado en países de Latinoamérica y en la cual la alianza con privados se da de manera que estos diseñan, construyen y equipan los establecimientos penitenciarios sin intervenir en la operación del recinto. La segunda modalidad es la de privatización, en la cual se delega en forma absoluta la administración del penal a los actores privados, relegando el rol estatal a la mínima intervención reguladora. Este modelo se observa en Estados Unidos e Inglaterra. La tercera modalidad, en tanto, es de carácter mixto y consiste en la delegación a privados de una parte importante de las tareas del penal o una terciarización de ciertas tareas, dejando a cargo de Gendarmería la facultad exclusiva de vigilancia y castigo. Esta última modalidad mixta es la utilizada en algunas cárceles franceses y es la que fue adaptada para ser aplicada en nuestro país. Así, en Chile, el sistema de cárceles privadas funciona en base a una concesión otorgada a un privado para que dirija y administre una unidad penal,
aunque ésta siga bajo la custodia de Gendarmería de Chile, y de manera más general bajo la responsabilidad del Estado. Se establece de esta manera una relación contractual en términos amplios, abriendo posibilidades a que existan múltiples formas de llevarse a cabo bajo diferentes contratos, estándares o características. ¿Las actuales condiciones de hacinamiento en las cárceles chilenas permiten una genuina rehabilitación? Una cosa es vivir la pandemia en confinado y otra distinta es tener COVID y estar preso. De acuerdo a datos entregados por Gendarmería en enero de este año, las cifras de contagio por COVID-19 arrojan un total de 2.144 contagiados, 1.920 recuperados y un total de 18 fallecidos. A pesar de que la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile establece en su primer artículo que una de sus finalidades es contribuir a la reinserción social de las personas que han sido detenidas o privadas de libertad, la realidad es que en las cárceles de nuestro país la violencia y el hacinamiento dificultan cualquier intento de materializar tal objetivo. Si bien parte de estos asuntos podrían ser materia de discusión constituyente, quizás lo más complejo sea definir si el sistema carcelario debe ser estatal, privado o mixto. Si hay carreteras concesionadas, ¿por qué no puede haber cárceles privadas con mejores estándares y una rehabilitación real? ¿Necesitamos más cárceles en Chile? ¿Qué rol juegan los detenidos y detenidas de nuestro país en el proceso constituyente? Estas y otras preguntas serán materia de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí estaba el informe de cada día. Hoy hablamos de las personas privadas de libertad en Chile, cómo darle rango constitucional. ¿Tiene sentido darle rango constitucional a la situación para regular la situación de las personas que viven privados de libertad en Chile? Es la conversación que queremos tener con nuestros panelistas y también con nuestros invitados del día de hoy. Los presentamos rápidamente. El señor Nico Guzmán. Partimos por Nico. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Perdón, que me cambiaron el orden en la mitad. De repente me dicen, Nico Guzmán, pero yo siempre estoy preparado para presentar. Sí, lo sé. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hablar de este tema que entiendo usted como abogado, hay varios acá. Sí. Me dice que en la Constitución realmente brilla por su ausencia. De alguna manera vamos a agarrar el tema desde el punto de vista constitucional. Fantástico, Sí. Muy bien, ahí le vamos a buscar vuelta. Magdalena Miller, ¿cómo está? Muy bien, íntegramente de negro en el día de hoy. Pero eso no implica que yo esté con ese ánimo, así que feliz de estar acá. Perfecto, muy bien, bienvenida. Como siempre, Pancho Orrego, siempre de colores. ¿Cómo está, Pancho? ¿Bien? Hoy día bien, llega la hora, lo que es muy bueno, no Sí, me llegó la retaron, hora, cosa así que que muy buena, muy sí. contento por eso Le y agradecemos. retomé el look habitual. Sí, No vengo de la pega. Por supuesto. Alcancé a cambiarme ropa. La cosa más distendida. Exacto, y más todo o menos, aquello. más o menos. Un debate Más o rico. menos. Y presentamos a Javier Velasco también, que siempre está de manera distendida, ¿no? Javier Velasco es distendido. ¿Cómo está? Muy bien, Iván. Mi segundo nombre es Distendido. Javier Distendido Velasco, qué excentricidad de los padres. En verdad Ignacio, es Ignacio, pero Distendido también es una Distendido característica. también es una fórmula. Y presentamos de inmediato a nuestros invitados. Luis Silva, abogado, doctor en Derecho Constitucional hace más de 13 años, va candidato por el Distrito 13, donde ya lleva meses haciendo campaña con su pizarrón, enseñando y aprendiendo junto a los vecinos del Distrito 13. Muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo es eso del pizarrón? Tenemos una pizarra con rueda y la idea es realizar o replicar lo que hacía en la sala de clase en el distrito con los vecinos. La ignorancia acerca del proceso que está viviendo Chile, de qué significa una constitución para partir, Claro. es grande. Y esta es una excelente oportunidad de llevar esa discusión a las calles del distrito y el interés ha sido enorme. Ya Es hemos como el estado- profe en las plazas. ¿sí? Exactamente, y hemos estado en un local de completo, estuvimos en la feria, hemos estado en una cancha de fútbol, Mira. hoy día vamos a estar en otra cancha de fútbol en el bosque. Ajá. Sí, ¿A así qué hora va a estar? A las 3 de la a las mañana. 6:30, Bueno, 6:30. está bien, De 3 de la tarde. mañana. Saludamos al otro invitado del día de hoy, César Pizarro, activista del mundo cárcel y de derechos humanos, presidente de la ONG 81 Razones y director del Observatorio Social Penitenciario. Actualmente es candidato por el Distrito 12. César Pizarro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Iván, muchas gracias por la invitación al panel, a todas las personas que tuvieron la cordialidad de invitarme. Para mí es un proceso de vida en lo personal súper complejo de aceptar la propuesta de meterme al mundo de la política del que siempre estuve alejado, súper difícil, pero se aceptó este desafío y vamos de la frente en alto. O sea, estamos hablando el punto de las personas privadas de libertad, yo revisando la candidatura de muchos concejales, alcaldes, constituyentes y nadie habla de los presos.
porque políticamente y moralmente no es adecuado de un político hablar de las personas privadas de libertad porque inmediatamente baja el rating de los votos. Nosotros no, nosotros nos atrevemos a hablar de los presos, de la delincuencia, de los que nos afecta la delincuencia, el robo de poca monta y el robo de mucha monta en Chile, así que nosotros vamos dando cara por los que nadie da cara. La proporcionalidad de la pena también va a ser tema de discusión acá también. Por cierto, Pancho, siempre recurrimos a Pancho como experto en Constitución, la enseña hace mucho tiempo. Si hay cambios sustantivos va a tener que estudiar de nuevo para seguir enseñándola. Esa es la típica talla que nos tiran. Oye, vaya, hay que estudiar todo nuevo. No, si hay principios universales que se mantienen. Ok, qué bueno. ¿Qué dice la Constitución con respecto a las personas privadas de libertad en Chile? ¿Hay algún elemento, alguna garantía que esté consagrada? Mira, hay ciertas garantías que están en la Constitución, pero que dicen relación con materia judicial, con debido proceso. ¿Ya? Artículo 19, numeral 7, ahí Nicolás también realizó un buen estudio de cuáles son esas garantías. Ajá. Hay ciertas instituciones que son importantes en lo que es derecho penal, que el Ministerio Público desde 1997 en adelante, una de las reformas constitucionales más importantes del último tiempo, de hecho es el único capítulo que se ha incorporado totalmente a la Constitución, desde el 80 en adelante, y ciertos principios generales como no discriminación, lo que hemos conversado siempre, igualdad ante la ley. Ajá. Pero algo que esté enfocado en los presos, no lo encontramos. No hay un artículo que hable de los presos, no hay un capítulo que se dedique a ellos, no hablamos de por ejemplo, los deberes que tengan ellos. Y por ahí también conversamos con Magda que se liga un poquito, porque estamos viendo cómo lo ligamos con el tema constitucional, sí, claro, a la nacionalidad y ciudadanía, sobre todo la ciudadanía. Y lógicamente le voy a dar paso a la Magda y a Nicolás para que se explayen esos temas, porque no les quiero quitar su estudio. Y a nuestros invitados también, por supuesto, porque me encantaría escuchar, César, si tienes la percepción de que esta es una oportunidad, ya que vamos a redactar una nueva constitución, de incorporar garantías, derechos ligados a las personas que están privadas de libertad. Aparece como etéreo, ¿no? Cómo meterlo en la Carta Fundamental, en la Constitución, pero seguramente tú tienes algunos elementos que te gustaría consignar ahí. Sí, inclusive con esta Constitución bien deteriorada, porque ha sido mojada por los guanacos, siempre me acompaña, sí, claro, y me ha salvado de varias golpizas. Porque dicen, usted porque tiene la Constitución piensan que uno es un ciudadano diferente, porque uno anda con esta siempre en la mochila. Ajá. Pero cuando uno está privado de libertad o trabaja con las personas privadas de libertad, este librillo no existe, porque este librillo es muy lindo. Podríamos decir que quizás no queremos cambiarlo porque uno al leerlo es maravillosamente hermoso, el libro de la Constitución, pero extrañamente no se respeta. Y este librito no lo respeta el Estado chileno, no lo respeta el Poder Judicial, no lo respetan las policías y no lo respeta nadie. Por eso nosotros creemos que es importante cambiar esto y poner como eje principal o un punto principal que diga que la reinserción social sea un derecho constitucional inviolable. Porque si nosotros hablamos de una nueva Constitución, ¿cómo podemos amarrar para que los ciudadanos o los funcionarios del Estado respeten esa Constitución? Porque esto se hizo muy lindo, pero no se respeta. ¿Cómo vamos a poder lograr que la próxima, que quizás puede ser mucho más linda que esta, se respete? Yo creo que ahí está la duda y la consulta y lo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos lograr que se aplique y que se respete la Constitución? O sea, si se respetara, ¿te gustaría, César, para entender qué es lo que no se respeta? Porque si no se respeta, o sea, si se respetara, quizás te gustaría esa Constitución. ¿Te estoy entendiendo bien? Yo creo que si se respeta esta, podríamos tener una sociedad un poquito más amable, pero hay muchas cosas que cambiar. ¿Pero qué es lo que no se respeta hoy día? ¿Qué es lo que no se respeta? Los derechos constitucionales directamente, del ciudadano, del que protesta, del preso, de la gente que quiere tener acceso a la vivienda. O sea, hay un sinfín de cosas que uno ve que el Estado vulnera y viola los derechos humanos de las personas mediante esta misma Constitución. Por eso es extraño. Sí. Lo mismo cuando uno lee los derechos del niño. Son maravillosos. ¿Quién lo escribió? Escribió un poema con los derechos del niño. Pero no se respetan los derechos del niño. Hablaste de la reinserción, César, que es algo que a ti te gustaría consagrar, ¿no? La reinserción social. ¿Te parece que hay algún espacio en donde la reinserción social, particularmente de las personas de las que hablamos en el día de hoy, hombres y mujeres privadas de libertad, pueda ser consignado constitucionalmente? Yo abogo por una constitución esencialmente corta en este proceso, porque empatizando completamente con la visión de César y la importancia que tiene la reinserción, y no solo la reinserción, porque también obviamente tenemos que mirar a la prevención del delito, tenemos que mirar a todo el ecosistema en el cual el delinquir y el perder la libertad yendo a la cárcel es solo una parte de un proceso súper complejo, ¿no? Y de hecho no podemos analizar las cárceles cerrando nuestro ojo a lo que hay alrededor. Pero yo abogo por una constitución corta en donde lo único que a mí se me ocurre hoy día explicitar son los derechos políticos de los presos. Yo creo que ahí hay un tema interesante, eso se ha discutido en sede judicial, los tribunales tomaron una pésima decisión en algún momento, se corrigieron porque querían, sin darse cuenta, alterar el sistema electoral chileno, pero ahí yo creo que hay una oportunidad interesante y después creo que el legislador
tiene una tarea fundamental dándole cuerpo a los derechos que señala César, partiendo por la dignidad, ¿no es cierto?, de darle cuerpo a esos conceptos, particularizándolo en los presos. De hecho, hoy día Chile carece de una legislación penitenciaria propiamente hablando. El derecho penitenciario hoy día es un cúmulo de normas dispersas y mucha reglamentación, ¿no? Y al final no tiene los estándares que tiene una ley que ha pasado por el Congreso. ¿Nico? Sí, yo creo que para partir debatiendo, conversando de este tema, hay que partir necesariamente por el reconocimiento de la dignidad. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana respecto a aquellas también que están privadas de libertad, también la tienen. Y en definitiva, el tratamiento penitenciario o carcelario que le está dando el Estado actualmente es absolutamente carente de esa dignidad. Yo creo que hay que partir revalorándola. Y en segundo lugar, la Constitución deberá reconocer ciertos principios, como el principio de proporcionalidad a la pena, o que una persona no puede ser condenada 2 veces por la misma conducta, o el principio de personalidad de la pena también, para partir dándole un tratamiento constitucional. Yo creo que esa es la base, pero sin duda la dignidad de la persona humana, que afecta también en el déficit que tenemos en materia de reinserción de las personas que están privadas de libertad. Mantenemos el 19 número 7 entonces, de la Constitución. Sí, en ese sentido... Tiene cositas buenas la Constitución, ¿cierto? Sí, ¿cuál es el 19 número 7? Explíquelo. Todos los principios que acabamos de señalar están consagrados hoy. El problema que tiene la Constitución... Algunos, porque otros no, pues el non bis in idem, esto que no se puede castigar 2 veces por el mismo delito. Yo creo que habría que consagrarlo igual. El problema que tiene la Constitución, y yo creo para un día César también, es que la Constitución actual carece de legitimidad. Y el proceso constituyente, la actual convención constitucional, nos va a dotar de una nueva constitución absolutamente legítima y nacida en democracia, que sea para todos y todas y todos los chilenos, y que todos la sintamos propia. Y esa es la importancia que tiene el proceso constituyente y que tienen ustedes como futuros convencionales. Sí, hablaron de la ciudadanía de los presos. La ciudadanía y el derecho a voto se pierde con la pena aflictiva, si no me equivoco, ¿cierto? Las penas de más de 3 años. Pero en la práctica, el derecho a voto se pierde cuando en prisión preventiva y en pena más baja, porque no se puede ir no puede haber urna en la cárcel. Y yo, sí, sobre todo he visto esa preocupación, principalmente del lado de la izquierda, un poco de la derecha que se suma a este discurso. Pero me llama la atención esa como obsesión con los presos, de que está bien que tengan pero ¿por qué no los enfermos? ¿Por qué no los hogares de ancianos? Esa gente tampoco puede votar. Entonces, ¿por qué? Bueno, serán temas de otro capítulo, Sí, lo que pasa... pero no hay nadie hablando de eso. Y sí, de todos los presos. No se trata que no es una obsesión. No, pero se deja el otro de lado, a eso me refiero. Lo que pasa es que hay un grupo tan grande es que hay un grupo de personas que hace muchos años vienen luchando, como la primera ONG del mundo cárcel que se llamaba Confapreco, que era la primera organización de los presos comunes, porque no habían organismos de derechos humanos. Hoy en día un preso dice, denuncia por favor que me torturaron en la cárcel a los derechos humanos. Yo le digo, ¿qué es derecho humano? Porque si yo les preguntara a todos los señores abogados, los que trabajan en el mundo de la ley, ¿cuáles son los derechos humanos de las personas privadas de libertad? No existen. Y socialmente o públicamente siempre dicen, ¿y cuáles son los derechos humanos de las personas vulneradas por los delitos de estas personas? No hay organismo en Chile que avale o que justifique o que vele por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Incluso una persona privada de libertad tiene más derechos que un ciudadano común y corriente. Extraño decirlo, incómodo para la gente que puede ser ciudadano común y corriente, que cumple con la ley, que trabaja y todo, porque el preso es hijo del Estado. El Estado toma una persona que está delinquiendo y dice, yo lo voy a tomar, lo voy a enderezar y lo voy a tratar de reinsertar porque usted como familia no lo hizo y usted como sociedad tampoco lo hizo. Pero resulta que cuando la persona se va privada de libertad, se olvida del Estado de Derecho. Un juez de garantía condena a un cabro chico a 10 años y un día por un robo de un celular o por un robo o por un portonazo. Ese juez de garantía jamás se acuerda de ese preso en los 10 años, a no ser que el preso sea apuñalado y pierda un ojo. Ahí recién viene a decir, yo te condené hace 7 años, ¿verdad que yo te condené? Y yo soy juez de garantía. O sea, nadie se preocupa de esa persona en la totalidad de los años de condena, a no ser que cumpla con los 2/3 de la pena, que hace poco se modificó la libertad condicional, extrañamente, y con una trampilla por ahí para que salieran los criminales de lesa humanidad con beneficio intrapenitenciario. Y como no resultó, modificaron la 321, que es la libertad condicional, y dejaron más presos al cerca del 70% de la población de los presos en Chile. ¿Te puedo hacer una pregunta, César? ¿Te puedo hacer una pregunta y luego quiero abrirlo al debate con respecto a lo que plantea César, que me parece interesante? ¿Cómo te acercaste tú al mundo carcelario? ¿Cuál es tu relación o tu vinculación? Porque diriges una ONG, estás ligado a familiares,
familiares de personas que están privadas de libertad. ¿Cómo llegaste a este mundo? Habitualmente un mundo que las personas rehuyen, ¿no? ¿Cómo te metiste ahí? Yo vengo de la población, Pablo Roca, rodeado de delincuencia, narcotráfico. Conocí la cárcel de Puente Alto, que se construyó a semejanza a la cárcel de San Miguel en la época de dictadura. La cárcel de Puente Alto es lo mismo que la cárcel de San Miguel, solo con un piso menos. Es decir, que la cárcel de Puente Alto, mañana si prendimos un fósforo nos van a morir 81 personas, donde murió mi hermano. Mi hermano, mi segundo mayor, en la tragedia o masacre carcelaria más grande de la historia. ¿Tu hermano murió en el incendio de la cárcel de San Miguel? Murió en el incendio de la cárcel de San Miguel. Primerizo, condenado a 5 años y un día, sin ningún beneficio, sin ninguna ayuda del Estado, sin ninguna ayuda de equipos técnicos, de nada. Yo conocía el sistema carcelario porque yo quería abolir el sistema carcelario. Para mí era ponerle una bomba a la pared y soltar a los presos porque encontraba de una injusticia terrible ver cómo mi gente, mis vecinos, morían en la cárcel, morían apuñalados y morían sin ni una oportunidad. Cuando había mucha gente buena, a pesar que todos digamos que la delincuencia es para poder tomarlos del cuello, al usar a los jóvenes en un árbol. Yo conocía gente muy buena que extrañamente caía a la cárcel. Muchos también por cometer delito y también no es por justificar la delincuencia, tenían que pagar sus condenas. Desde que conocí la cárcel, porque mi hermano estaba adentro, me adentré en el mundo de la cárcel y empecé a conocer lo que significa Gendarmería de Chile y las cárceles del Estado de hoy. Que es una completa, es una caja de Pandora, y uno se encuentra con corrupción, con narcotráfico, con crímenes organizados de bandas, con gendarmería, y es un mundo que el que conoce la cárcel lo ha pisado, no sé, las cárceles concesionadas, es el infierno mismo. César, perdona, pero ¿tu problema es con las cárceles como institución o con las cárceles como están hoy en Chile? Porque cuando dices yo quería abolir todas las cárceles, que todos los presos salgan libres, es porque tú no crees en las cárceles como una de las medidas que el Estado tiene que implementar para alcanzar el bien común, o no te gustan las cárceles como están hoy. Es que el sistema carcelario chileno, aparentado del sistema carcelario estadounidense, porque todos estamos pensando que haya pena de muerte, que sigan las penas más altas, las condenas más altas, pero resulta que eso nunca ha dado resultado. Y cualquiera de ustedes que trabaje en la ley, yo tengo cuarto medio, he leído de muchos sistemas carcelarios del mundo y no da resultado que pongan penas más altas. Las únicas formas que han dado resultados y han sido más humanitarias, donde al preso se le trata justamente, como dice acá nuestro compañero, con humanidad, con dignidad, tan solo por ser persona. Pero las cárceles, cuando se dedican a aniquilar al ser humano porque cometió un delito y doble o triple condena, porque nuestro lema es privado de libertad pero no de dignidad, porque el juez te condena a solo estar privado de libertad, a nada más que eso, pero en Chile todos los demás, los derechos se vulneran. Voy contigo, Javier. Antes, César, te quiero hacer una consulta, porque planteaste que la Constitución quizás debiera consagrar un articulado especial para que los derechos humanos de las personas en situación de cárcel sean respetados, si es que te entendí bien. Perfectamente. ¿Te parece que por ahí la Constitución se podría hacer cargo de la dignidad de las personas privadas de libertad en Chile? Sí, directamente. Javier. Bueno, creo que César está poniendo un tema en discusión que es muy interesante, que es el problema que está debajo, yo creo, de buena parte del acuerdo que tenemos, creo, quienes estamos en el panel, acerca de la necesidad de reconocer la dignidad, la integridad física y psíquica de las personas que están privadas de libertad, y el hecho de que cuando, y esto está muy relacionado con el non bis in idem, la unidad de la pena, cuando a mí me mandan a la cárcel por un delito que cometí, me están imponiendo una pena, y esa pena es la privación de libertad. Pero no es la pérdida del carácter de ciudadano, no es la pérdida de mis derechos y garantías constitucionales. Y lo cierto es que por la forma en la que se aplica la pena en el caso chileno y por el hacinamiento en las cárceles, las condiciones, etcétera, etcétera, lo que va sucediendo es que finalmente la unidad de la pena se va rompiendo. Y ya no solamente estamos siendo privados de libertad, sino que además estamos siendo degradados en términos de integridad física y psíquica. Se está poniendo en riesgo no solamente al sujeto, sino a la comunidad que se construye en torno al sujeto, que después no puede ser rehabilitado, no puede ser reinsertado, y empieza a multiplicar en el fondo el efecto penal. Y me gustaría, antes de terminar, agregar un elemento. Yo creo que es fundamental el tema de los derechos de las personas privadas de libertad, que parte por el hecho de reconocerlas como ciudadanos y ciudadanas en la misma condición de legitimidad de los demás, pero además es muy importante el tema de las condiciones. Y el tema de las condiciones, y con esto me refiero a cómo se ejerce la fuerza, porque privar a una persona de libertad es una manifestación del ejercicio de la fuerza del Estado. Eso tiene que ser algo que esté en manos del Estado, que sea posible de controlar por parte de la ciudadanía, y por lo mismo tenemos que cuestionarnos también si es posible privatizar el sistema a través de las concesiones o de medidas peores como las de adelantamiento penal. Perdón, a mí me gustaría hacerle dos preguntas a César. Primero, ¿tú crees que es posible tratar con humanidad a un preso? Es decir, ¿crees que es
que cabe la humanidad en las cárceles? Esa es la primera pregunta, porque quiero saber si tu problema es con las cárceles como institución o con la situación real de las cárceles. Y lo segundo, yo sería muy cuidadoso con el lenguaje. A mí no me gusta la idea de hablar de unos derechos humanos de los privados de la libertad, porque con esa lógica entonces empezamos a hablar de unos derechos humanos del periodista, de unos derechos humanos del carabinero, de unos derechos humanos del anciano. Si son derechos humanos, ¿para qué ponerle adjetivos? Son humanos, y el problema aquí no es que ellos carezcan de derechos humanos, sino el estándar con que están siendo satisfechos. Por lo tanto, yo no abogaría jamás. Que son distintos para las personas que están privadas de libertad, al parecer, que para los periodistas. La manera de satisfacerlo claramente, pero tienen derechos humanos, y el problema entonces es cómo se están satisfaciendo esos derechos humanos. No que se les desconozcan, aunque en la práctica la diferencia puede ser prácticamente nominal. Yo creo que podríamos estar de acuerdo, a pesar que jamás yo aplicaría una ley o un reglamento que reprima a la gente, inclusive aunque sea una persona que cometió un supuesto delito, porque estamos todos crucificando al tío de Tomás, si no me equivoco, y si él no era, y si lo hubiésemos hecho caso a la ciudadanía y lo hubiésemos quemado en un carro de gendarmería y al otro día dicen nos equivocamos, él no era nada. O sea, todos juzgamos, todos publicamos en los medios de prensa aquel era el culpable, el posible culpable, sin investigar. Él es inocente mientras no se diga lo contrario. Pero digámoslo simple, no hay derecho humano para las personas privadas de libertad y derecho humano para todas las personas, incluso las víctimas de los delitos, los abuelitos, los enfermos. Y carabineros. Y quien sea, porque carabinero también es una persona. Yo estaba manifestándome y yo no le tiro una piedra a un carabinero porque sé que es una persona y puede ser mi tío que quizás es un carabinero. Pero si el carabinero se me pilla, yo sé que me va a masacrar a palo. Eso yo lo tengo claro y por eso tengo que arrancar. Entonces, cuando condenemos a las personas, eliminemos Capitán Yavan, que es una cárcel modelo, y metamos a la gente del caso Penta, al caso Cabal, a la penitenciaría, a la galería 8, a la galería 7, donde tú para poder salvarte, para que no te maten, tienes que pescarte a puñalada. Va a ir una persona de Plaza Italia para allá a cumplir su sentencia a la penitenciaría y decirle, no, pues aquí el derecho humano es parejito para todos, así que lo del caso Igualdad Penta, ante la ley hablamos ahí, ¿no? Igualdad ante la ley, y ustedes van a tener que hacer la fila afuera de la Peni de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde para entregar una encomienda sin techo, bajo la lluvia, bajo el sol, y vaya a tener que entrar a una encomienda y usted va a tener que ser, usted señora de la élite, va a tener que hacer el amor con su pareja en un Camaro tapaz con frazada y todos te van a escuchar lo que tú estás haciendo. Igualdad ante la ley y derecho humano simple como lo que aplica Gendarmería y el Estado. Porque el preso, cuando está preso, no depende de su humanidad. Depende de la violencia del otro preso, depende del estado del ánimo del gendarme, del alcaide, del director regional, que vagan por su inocencia porque no existen. Por eso yo digo... César, a ti lo que te interesaría entonces es que las condiciones para todas las personas que cometen delito al ingresar a un recinto penitenciario sean las mismas, más que cambiar el estado actual de cosas en las cárceles, o ambas. Sí, lo que pasa es que inclusive sin esta cosa, porque a mí no... Por eso no está en el mundo de la política, nosotros nuestro comportamiento humano tiene que cambiar sin que el Estado lo diga, porque aunque el Estado ponga 10.000 policías más, nosotros en nuestro barrio implementamos un tipo de comportamiento como ciudadano, no se le cogotea al vecino, no se roba en el sector, no se roba en el barrio, no queremos robo, obviamente tampoco que nos roben en ningún otro lado. Y nosotros no necesitamos policía. ¿Y nadie roba? Resultó, porque nosotros trabajamos en el sector, nosotros llegamos de la persona que estaba metida en la droga y nosotros tuvimos que invertir de nuestro bolsillo en un albergue, recibir a esa gente en condición de calle y poder neutralizar a esa gente que nos hacía el daño a nosotros, que es el delito de poca monta. ¿Y si alguien roba o cogotea al vecino, qué hacen? No, es terrible, nosotros nos enfrentamos entre nosotros mismos, a nosotros no nos llegan los helicópteros, motos y una infinidad de carabineros. Pero hay represión. No, de nosotros mismos tenemos que defendernos de alguna forma, pero nosotros no somos policía y tratamos a esa persona con amor y con humanidad. Pero el fenómeno es el mismo. Lo que no hace el Estado. Yo a esa persona no le pego palo, no lo torturo y no lo tengo en la cárcel de máxima seguridad donde está el comandante. Pero la persona Ramiro no tiene ni una seguridad de que tú no lo hagas. En cambio, el Estado tiene todo el reglamento pero no lo aplica. para hacerlo el de Estado la jamás forma... lo ha aplicado. Hoy en día en Chile se tortura. Pero no, jamás lo ha aplicado. César, yo entiendo, estás como hablando de todo, entiendo tu situación, tu hermano, pero estás mezclando muchos temas. Estoy totalmente de acuerdo con Luis. Estoy mezclando solo el mundo cárcel, ningún otro tema. No, porque has hablado de que no existen los derechos humanos para los presos. Yo estoy de acuerdo con Luis, no podemos... Porque conozco la cárcel. ¿Ah? Porque conozco la cárcel. Sí, no, pero por eso es un problema del sistema carcelario, no porque la persona haya perdido su calidad de ser humano. En Chile la pierde. Entonces no puede haber derechos humanos para los camioneros, que los camioneros lo quieren porque les queman su... No puede haber derechos humanos para los dueños de predios de la Araucanía porque también tienen sus derechos humanos, son universales. Sí, por razón lógica todos tenemos derechos humanos. Claro. Entonces, el sistema carcerario al final es lo que tú estás peleando y un poco estás contradiciéndote un poco porque en el fondo, al final, si ustedes son los que se defienden de los otros, ustedes pasan a tomar un rol
del Estado que no corresponde y que no está normado. No necesitamos policía, porque ya nos damos cuenta cómo está actuando la policía. No podemos confiarnos de una policía que está imputada por delitos millonarios. O sea, ¿yo cómo llamar a un carabinero si la comisaría de La Pintana hace poco, la alcaldesa, pidió más policía y están todos metidos en narcotráfico, haciendo asalto a las casas de los vecinos? ¿Y a quién llama la gente cuando les encienden las casas? A carabineros. No, porque ahí no, claro, a esas no llegan. A mi prima hermana en Puente Alto, la población San Miguel, mi prima hermana vive a 4 casas de Francisco, el malabarista que murió baleado por un carabinero. La expareja le ha ido a romper los vidrios 20 veces, le pegó con un candado en la cara, le pegó con un machete y ha llamado 25 veces a carabineros de la PDI y no llegan. Tenemos lugares donde el Estado no llega y ese es un temazo, ¿sí? Tengo que hacer una pausa, César, muy breve. Antes te quisiera preguntar a ti, Luis, porque en un momento lo planteó Javier, que se refirió al tema de la propiedad, digamos, cómo debe ser compuesto el sistema carcelario chileno, si debe ser estatal o una estructura mixta. Sí. ¿Qué te parece el tema de las cárceles privadas? Y vamos a volver a lo que nos convoca, pero también yo creo que es interesante hablar de aquello. Sí, interesante. Yo no tengo un prejuicio de entrada contra el Estado o contra los particulares a la hora de satisfacer esta necesidad pública, ¿no? Que es dónde ponemos a la gente que rompe la ley, que comete un delito, ¿no? Y por lo tanto yo no me preguntaría si debe ser el Estado o deben ser los privados, sino quién lo va a hacer mejor, ¿vale? Y creo que la pregunta de quién lo va a hacer mejor tiene que venir desde el preso, ¿no? Considerado holísticamente, como hablamos al principio, o sea, tú no puedes considerar solo al preso en sus derechos individuales, tienes que considerar a la familia del preso, tienes que considerar a las víctimas, tienes que considerar si tuvo escolaridad o no tuvo escolaridad, tienes que considerar cómo se va a reinsertar, ¿vale? Pero desde ese tiene que ser el foco para preguntarse qué es lo que más conviene. Y cuando sepamos qué es lo que más conviene, digamos quién conviene que lo haga, ¿vale? Y ahí puede ser el Estado, o pueden ser los particulares, o puede ser una solución mixta. Vamos a seguir conversando, por supuesto. Hablamos del sistema carcelario chileno, de los derechos de las personas que están privadas de libertad, si la Constitución tiene algo que hacer respecto de esto que sin duda en Chile es deficitario. Deficitario, digo. Qué difícil la palabra deficitario. Lo que no es difícil es explicarles esto, porque cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y solicita una reunión por WhatsApp. Saludamos a Publimetro también y te quiero contar un dato. A lo mejor tú vas a decir, no, eso es imposible. Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y del mundo. La cantidad de ejemplares que salen todos los días es importantísimo en Chile. Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con todas las medidas de sanitización. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro, siempre contigo y con Sin Filtros también, que hace una pausa muy breve y continúa. Es el debate constituyente. Acá, en Vive. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros, la conversación constituyente. Hoy hablamos del sistema carcelario chileno, de si es que la Constitución de alguna manera debiera consagrar algunas garantías, derechos para las personas privadas de libertad. Vamos a hablar, no hemos hablado todavía de los derechos políticos de las personas que los pierden toda vez que cumplen una pena aflictiva en Chile. Luis Silva nos acompaña por el distrito 13, César Pizarro, candidato por el distrito 12, nos acompañan hoy. Francisco Javier Orrego, por favor. Sí, he intentado escuchar
escuchar más que intervenir en el primer bloque, porque me cuesta mucho entrar a debatir cuando alguien habla de la experiencia personal. Entonces, por lo general, el derecho penal en su conjunto no se hace de la experiencia de lo que uno ha sufrido el día a día, sino que se tenía que sustraer de eso. Imagínate, por ejemplo, si nos pusiéramos a hablar de lo que sufre la víctima de delincuencia, los que hemos sido víctimas de hechos graves de delincuencia, no sé, me han asaltado, yo creo que 2 o 3 veces, siempre con pistola, me han robado autos. Es súper grave, entonces entrar a comparar, hablar de esa experiencia o hablar de la experiencia de la gente que viene, que tiene familiares que cayeron presos lamentablemente, es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, creo que acá hay un punto fundamental en el que sí nos podemos unir y que a mí sí me interesaría mucho conocer la opinión de ambos, que es la violencia, porque el Estado hoy en día tiene el monopolio exclusivo de la fuerza pública y el Estado es el que se encarga de velar por el orden público, por la seguridad y por reprimir la delincuencia. ¿Nos podemos reír igual un poco con esa afirmación tan tajante que estás haciendo? Porque sí, por favor, que, sí. Voy a estar, esa es mi siguiente pregunta, pero para el otro bloque. Pero el concepto de violencia, políticamente el concepto de violencia, ¿ustedes validan la violencia como mecanismo político para lograr cambios? Y aquí me quiero referir específicamente a lo que hacen hoy en día este grupo de delincuentes llamado Primera Línea. César, ¿tú validas, por ejemplo, la violencia como un método político de acción? Es que en lo personal, cuando yo asistí con mi señora, con mi hijo y con mi abuela, que descanse en paz hace poquitito, yo no fui a atacar a Carabineros a la Plaza Italia o Plaza Dignidad o al Paseo Humada, a diferentes lugares donde asistí con mi familia para poder reclamar o protestar pacíficamente, y fui atacado un sinfín de veces por algunos otros manifestantes, porque se confunde la cosa dentro de las marchas, y por Carabineros. Aún yo yendo con mi hijo pequeño, con mi señora mujer y con mi abuela de 80 años, fuimos apaleados, fuimos mojados, fuimos empujados, fuimos faltos de respeto. O sea, yo con violencia tuve que defenderme. Porque imagínense si yo hubiese sido un ciudadano más extraño y yo hubiese sido un ciudadano armado como el típico ciudadano yanqui. O los ciudadanos hubiésemos dicho, ahí calmémonos porque nos están disparando a los ojos y nos están quitando los ojos. En las poblaciones donde yo vivo hay demasiadas armas y el llamado era armarse y dispararle a la policía porque la policía nos estaba disparando. Pero dentro de mi postura personal, jamás yo voy a ir a atacar a alguien, ni pegarle a un carabinero, ni apalearlo, ni balearle en los ojos, ni matarlo. Porque no quiero la violencia. Y justamente ayer... O sea, condenamos a la Primera Línea igual. No, yo no condeno a la Primera Línea. La defendemos, entonces. No, yo no defiendo a la Primera. Yo soy parte de las protestas. Pero cuando yo voy a la protesta y veo que Carabineros me ataca con un gas que casi me deja ciego porque tiran veneno, o sea, el que no conozca el gas que tira el guanaco no vive en este país. Están tirando veneno. Hoy en día en Chile tiran veneno a la gente en las calles. Vivo muy cerca de mujeres y niños y todo. Soy de los que no puede llegar a su casa cuando queda yo soy de los que piden que no rompan las ventanas y que tampoco quemen los kioscos, porque el último personaje que pillamos quemando un kiosco extrañamente era un carabinero, que hoy día goza de libertad con arresto quizás domiciliario. Sí, pero quiero ser más específico. ¿La Primera Línea la validamos? Yo soy parte de la Primera Línea. Perfecto. Sí. Me parece súper bien, pero... Sí. Y soy bien honesto. No, pero te das cuenta que hay como una contradicción entre ser de la Primera Línea, a mucha honra, como lo dices tú, y condenar la violencia. No va junto. No cuadra. Es que no cuadra. Pero es que yo no salgo a atacar a Carabineros ni a matarlo. Y Carabineros no sale a matarlo a la gente de la Primera Línea, sale a defender el orden público y cuando se ve sobrepasado tiene que lamentablemente actuar. Entonces, y por algo tiene monopolio exclusivo del uso de la fuerza pública. ¿Nunca en una marcha entonces? ¿Ah? ¿Nunca he estado? Sí. He estado en marcha. De hecho, voy mucho al estadio también. También he sido víctima de violencia en el estadio. Me ha pasado. ¿Por violencia policial o de la otra barra? No, violencia de ambas. De ambas. Estuve en la final de Colo-Colo con Wander en el Estadio Valparaíso. Créeme que ahí estuvo rígida la cosa. Espérate, ¿cómo podemos avanzar? Porque tengo la impresión que estamos... Es que como él lo dijo, es súper difícil porque yo soy vecino. Yo también soy víctima de cogoteo. También han asaltado a mi familiar, a mi mamá, a mi abuela le robaron 130.000 pesos con una estafa fuera del banco. También soy víctima de esa delincuencia. Y es distinto hablar de... Sí, te entiendo. De las dos partes, pero yo no lo uso a este cabro chico, ni tampoco quiero pena de muerte como toda la gente está pidiendo, porque la pena de muerte siempre está errada. No a la pena de muerte, hay que decirlo muy claro, no a la pena de muerte. Sí, hay que respetar la dignidad de la persona desde el nacimiento. Yo ayer estuve en la casa de Itán, si no me equivoco, me disculpen del nombre, el niño que desde la Concepción, perdón. Que murió de un balazo en Maipú porque había un asalto, un portonazo, una encerrona y se agarraron a balazo los ladrones con carabineros. Uno de los niños que falleció. Y murió un niño, un balazo, le dio en el brazo, le destrozó el corazón. Y la otra niña que murió en Huechuraba también de un disparo. Actos repudiables, actos que a nosotros inmediatamente nos llegan a la conciencia, al corazón, porque nosotros después a estas personas, si las toman detenidas, van a ir a la cárcel y los primeros que los van a ayudar, si les piden ayuda, somos nosotros. Porque nosotros trabajamos por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y tuve que ir, y fui por moral personal, a pararme afuera de ese funeral, a saludar a Katy, que es la madrina de Itán, y no tuve palabras para decirle qué más puedo hacer yo. Y me siento culpable directamente, a pesar que no tengo todas las herramientas,
de no poder haber hecho nada por ese individuo que disparó, a pesar que no sabemos si el balazo fue de carabinero o de las personas que estaban cometiendo el delito. Pero tengo que ir ahí, dar cara y decir que quizás a esta persona cuando se va presa voy a tener que yo ir a ayudarle y decirle a su familia que no solamente es responsabilidad del Estado, la delincuencia también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como hermanos. Yo me siento culpable que mi hermano haya estado preso porque yo no le mostré el camino correcto, que era trabajar, estudiar y llevar un mundo completamente clarito de no hacerle daño al otro, porque yo no le hago daño al prójimo, yo tengo un albergue, yo ayudo a mis vecinos, ayudo a los ciudadanos. Eso hago yo directamente, a pesar que me puedan tildar de primera línea, porque voy a la primera línea, porque voy a las marchas, porque voy al estadio. Yo ayudo a mi gente, yo jamás le voy a pegar un balazo a alguien y tampoco quiero matar a alguien. Y es difícil defender mi vida cuando yo voy en un auto y me quieren robar el auto. Sí, pero es que tu crítica a la reacción de Carabineros y tu justificación de la primera línea, a mí me parece que replica el mismo problema que vemos con las cárceles. Es víctima de abuso policial porque en el fondo tú en las cárceles tienes la frontera donde se encuentra el uso de la fuerza y el abuso. ¿Vale? El uso y el abuso. Y en la primera línea o en el enfrentamiento entre Carabineros y la primera línea nos encontramos con la misma frontera, que es la que separa el uso de la fuerza del abuso de la fuerza. Ahí estamos en un terreno que es fáctico. Nos entramos en un terreno que prácticamente escapa al derecho en ese momento. A mí me tocó cruzar una vez por imprevisión, la Plaza Baquedano por suerte no estaba en llamas, pero me tocó cruzar por un espacio en donde yo realmente sentí una cuestión que siempre había enseñado, que es el estado de naturaleza de Hobbes, en donde el lobo es un lobo contra el hombre. Yo dije, aquí los chiquillos que están lanzando piedras, se abalanzan sobre mi auto y me lo quitan teniendo Carabineros a 30 metros, nadie va a hacer nada y yo no voy a tener la cara para ir a comisaría y decir me acaban de robar el auto. Gil, ¿qué te fuiste a hacer? ¿Por qué te fuiste a meter ahí? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el enjuiciamiento al uso de la fuerza, porque es muy fácil después decir aquí hubo abuso. Muy fácil. Pero también es muy fácil decir después, aquí nadie hizo nada. Pero ¿cómo se avanza entonces en mejorar y en darle una dignidad a las condiciones de las personas que habitan las cárceles en Chile? ¿Cómo se avanza en reinserción? ¿Cómo se avanza en rehabilitación? ¿Cómo se avanza en prevención, como tú planteas, que es la parte previa? El Estado tiene que dar el ejemplo. Primero que nada, estamos en una situación de violencia, de delincuencia, que le encuentro toda la razón y le pido disculpas si alguien le ha robado el auto, lo ha cogoteado. No, pero ¿por qué tú? Porque he tenido que salir por mi barrio como sociedad a recuperar el auto a un vecino, porque conozco al que se lo robó y le digo, ¿sabes qué, hermano? Robaste el auto a un vecino, que conozco, y todavía hemos recuperado autos de esa forma. Y hemos recuperado bicicletas y hemos tenido que dialogar con el vecino que anda robando y cogoteando, porque en nuestro albergue, nuestros vecinos nos roban la batería de los autos de los vecinos que nos guardamos en el albergue. Y nosotros sufrido circunstancias súper difíciles donde tratamos de que no intervenga la policía, porque la policía no nos ha hecho bien. Y no podemos confiar en la policía que tenemos en nuestro barrio porque hacen mal la pega. O sea, si nosotros tenemos a cabros chicos, a ciudadanos comunes y corrientes, al obrero que gana un sueldo mínimo miserable, y vemos que se cometen delitos a destajo del mundo de la política, de los carabineros, de los militares y de la gente que transa con la grande empresa y se roban miles y miles de millones y se van a su casa con arresto domiciliario. O sea, ¿qué ejemplo tenemos de la élite del Estado chileno para decirle a los ciudadanos delincan? Tienen que seguir esta línea del obrero, trabajador, con un sueldo miserable. O sea, ¿qué ejemplo da este brillante Estado si el Estado avala los delitos que se han cometido? Porque ¿dónde se van presos? A Capitán Yaban. Se van enfermos del corazón y salen de la peña o de la cárcel de al lado de seguridad, no hacen ni un día preso. Y nosotros hemos conversado mucho ese tema, o sea, y hemos llegado al acuerdo de no más se van a clases de ética. Por eso, y si un político, un empresario comete un delito, nos molesta a todos. Váyase a la peña, caballero. Nos molesta a todos. Y hemos llegado a ese cargo. Hay que hacerse cargo. No hay un ejemplo. No, hay dos ideas para responder a tu pregunta. Hay dos ideas. Una que tendrían que resolver los expertos, pero quizás evitar llevar a tanta gente a la cárcel por delitos menores contra la propiedad. Hoy día el porcentaje de la población efectivamente encarcelada que está allí por delitos menores contra la propiedad es bastante alto. Eso podría evitarse porque entiendo que allí se pueden hacer muy fácilmente un círculo vicioso que haga muy difícil luego a esa persona salir y reinsertarse. Pero a largo plazo, y yo esto sí creo que es una materia muy interesante desde el punto de vista constitucional, es reforzar la familia. Hoy día realmente creo que parte de lo que estamos discutiendo tiene su origen, lamentablemente a distancia, y por eso es casi invisible, en el deshacerse de la familia, ¿no? Chiquillos que crecen sin un modelo en la casa, porque él dice, el Estado falla como modelo, pero que en primero falla muchas veces el padre. El padre puede estar fallando porque hay otras causas que explican ese efecto, pero en definitiva es el ejemplo que el niño tenía en la casa, el que no estuvo o que hubiese sido mejor que no estuviera.
¿vale? Y entonces el Estado tiene que hacerse cargo de esa realidad. Nosotros no podemos estar pensando en cómo hacer mejores cárceles para que respeten los estándares efectivos de derechos humanos de la gente que está encarcelada, ignorando, porque no digo que haya que hacer una u otra, pero no puedes ignorar el problema que hoy día tenemos en la familia a la hora de abordar el problema de la delincuencia. ¿Derechos políticos para la gente privada de libertad? ¿Sí o no? Sí. Sí, para todas las elecciones, cualquiera esta sea. Sin distinción. Yo no tendría distinción. Hay que hacer una ley específica porque eso significa alterar la lógica del sistema electoral hoy día. Hoy día el sistema electoral está basado en una pertenencia al territorio. Los presos pueden estar en lugares donde no tienen el domicilio, por lo tanto hay un problema técnico ahí. Pero es administrativo. Pero no es menor, porque significa alterar las reglas del sistema electoral. ¿Dónde vota? Pero el Poder Legislativo se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto? El Poder Legislativo se tiene que hacer cargo, hay que dictar una ley, hay que implementarla. Eso es lo que haría yo. Claro, establecer el sistema, ya sea poniendo la urna en el lugar carcelario, un voto a distancia. Y una ley especial lo que sea, pero hacerse cargo. Hay un proyecto... Ni siquiera con decreto ordinario. Puede ser, de 2017, pero está durmiendo en el Congreso, pero hay que hacerse cargo. Yo voy a discrepar de todo. Yo creo que una persona con una pena grande por un delito grave, como haber matado a un matrimonio quemado dentro de una casa o haber matado o violado a un niño, ya se fue contra la sociedad y no tiene por qué la sociedad tomar en cuenta el voto que pueda tener esa persona. No pierde su dignidad, pero no tiene por qué incidir en una votación. ¿Tú, Magdalena, harías una distinción entonces con respecto al carácter de la falta y la cantidad de años que está cumpliendo? Sí, de pena aflictiva para arriba, quizás más que pena aflictiva, ya no me pierdo en la nomenclatura, pero partí preguntando eso. Dijiste que no habíamos tocado ese tema, yo se lo partí preguntando porque creo que la prisión preventiva, ponte tú, no tiene nada. Nadie vota, Santiago 1 no vota, San Miguel no vota cuando el juez Urrutia, que le llaman el juez garantista, el juez de la primera línea. Nosotros tuvimos la audiencia con el INDH, con FAPREC 81 Razones, Observatorio Penitenciario. El juez Urrutia le dijo al CERVEL que extrañamente el director de CERVEL era Cheire, casi condenado por delito de lesa humanidad. Y era uno de los consejeros, ¿no? Y Cheire estaba ahí en un cargo político, igual que Luis Ferrer Faría, que se le murieron 81 personas en la cárcel de San Miguel siendo director nacional, y el gobierno de Piñera lo deja como jefe de la ANI. O sea, si te mueren 81 personas, no importa, te dejo como cargo de la ANI. Son datos que le estoy dando. Pero ese derecho a voto no se pierde. Pero no lo hacen. En la práctica se pierde, pero el derecho... El derecho se les considera. Era tan simple que un camión llevara las urnas como las lleva un colegio, llevarla a la cárcel, instalarla así como fueron a vacunar a los presos, hacer varias cosas. ¿Pero por quién votan? ¿Por el del domicilio o por el de donde está la cárcel? Vamos a seguir debatiendo, Luis César. Denme un segundo, que tenemos que saludar a la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural, de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides, además con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces. Se encuentran en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Síguenos en Instagram, Bite Me Organic Burger. Y ustedes saben que el 11 de abril no solo elegimos a los convencionales constituyentes, donde los señores acá esperan ganar, sino también a alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito, un detalle de las ideas que impulsan y reseña biográfica incluso de cada uno de ellos y ellas. Porque para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. La pausa, todavía nos queda una cola, no de esas, de programa en Sin Filtro. Ya seguimos. Ya volvemos. Seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Recuerda que también nos puedes ver a través de Sin Filtros-TV en YouTube. Salimos en vivo a las 21 horas, pero también nos puedes ver luego. Los programas quedan todos
en esa plataforma. Conversamos con Luis Silva hoy, Distrito 13, y César Pizarro, candidato por el Distrito 12, al ladito. Los distritos hablamos de cárceles, de situación de falta de libertad, sistema carcelario chileno, y el momento que nuestros panelistas quieren hacer algunas preguntas a nuestros invitados del día de hoy, candidatos a la convención. Javier. Sí, una pregunta para ambos. Yo creo que hay muchas formas de resolver el problema del hacinamiento y de las condiciones carcelarias terribles que vivimos hoy en día. Prevención, por supuesto, acortar las penas, reinserción, una serie de factores. Pero hay algo que ha estado en el debate durante mucho tiempo y es la aplicación de medidas alternativas. El problema de las medidas alternativas es que muchas veces reproducen fenómenos de clase. Son aquellos que pueden pagar las sanciones pecuniarias, los que pueden salvarse en el fondo de ir a la cárcel. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista constitucional y de políticas públicas que podría resolverse el problema de las penas alternativas sin caer en este problema de segregación de clase? Yo lo primero que pediría es la base empírica de la afirmación que está haciendo el panelista, de si efectivamente... Y hay delitos que no son transables con pagar. Bueno, aparte que se vería muy feo meter el homicidio, hoy negociamos cuánto es. Claro, ponerle precio a los delitos puede ser delicado. Pero estamos de acuerdo, por ejemplo, de que en general los desfalcos, los robos de valores los cometen los ricos y pagan una multa y se van para la casa, mientras que los delitos de poca monta son los que se cometen por supervivencia de los pobres, no pueden pagar y se van presos. Sí, yo lo que tomo de tu punto y del espíritu de tu pregunta y que me parece a mí una buena oportunidad hacerlo en esta Constitución es que yo castigaría mucho más severamente hoy, aprovechando la coyuntura, la traición a la confianza pública. Y ahí incluyo a los políticos. La colusión. Por ejemplo, en el fondo, para mí, en el caso de la colusión, que veo que es lo que está implícito en la pregunta, entre otros ejemplos, del papel confort, por ejemplo, para mí, honestamente, lo más grave no es que a cada uno de los chilenos le haya metido la mano al bolsillo y le hayan sacado 7.300 pesos, creo que nos devolvieron. No me acuerdo cuánto fue. Pero no es lo que nos sacaron. No, fueron como 7 lucas. Pero yo honestamente creo que lo grave no es que no hayan sacado 7 lucas del bolsillo, sino que personas en quienes confiábamos hayan traicionado esa confianza. Y eso yo tomo el punto de César. Ahí hay personas que debieron dar el ejemplo que no lo están dando. Meto a los políticos en el mismo saco. Los políticos ejercen un rol que fundamentalmente descansa en la confianza de la gente. Por muy precario que sea todo el proceso que culmina en una rayita en el voto y que lleva un tipo al Congreso, lo que fundamenta, por lo menos teóricamente, esa cuestión es la confianza. Por tanto, un político... Porque hemos hablado de los empresarios, pero políticos de derecha e izquierda dan un ejemplo patético, ¿no? Desde la perspectiva de la corrupción y, en fin, ¿no? Un repertorio amplio. Por lo tanto, yo recojo ese punto. No sé si cárcel es lo que se merece una persona que ha cometido un desfalco, lo ignoro, honestamente. Sí creo que habría que aumentar, porque entiendo que hoy día en Chile todavía puede llegar a ser conveniente cometer alguno de estas movidas, porque la multa puede ser menor que lo que te llevaste en la pasada. Pregunta muy corta para los dos. En Chile el trabajo forzado está prohibido. Hay ciertas constituciones que permiten que los trabajadores, los delincuentes que están en la cárcel puedan trabajar. De hecho, fue de las poquitas cositas que cualquier constitución en la Alemania lo permite. ¿Están a favor, por ejemplo, de que los presos trabajen para que se paguen los gastos de mantención? César. Obviamente dentro de toda la dignidad que merece el preso o el obrero afuera, porque nosotros hablamos de trabajo forzado, tenemos trabajo forzado hoy día bajo esta constitución, que tenemos casi gente esclavizada trabajando, no puedo poner todos los ejemplos del mundo, pero con lo de la cárcel, nosotros implementamos que si el preso se va a la cárcel, tiene que darse la posibilidad de trabajar. ¿Terminaste tu cuarto medio? Sí. Ándate no a la celda de los más malos porque viví en La Pintana, sino a la celda de los presos que están haciendo un preuniversitario. Tú te tenés que seguir estudiando. Ándate al taller de madera, como lo hicimos con los presos del CAS, que fabricamos. Reinserción, trabajo. Reinserción social. Y porque no está escrito que es obligación, porque si yo como preso estoy condenado a 10 años, si quiero los 10 años me los tiro con las manitos atrás. Y no trabajo y no me reinserto y cumplo los 10 años porque un amigo me dijo, me condenaron a 10 años por el robo de un banco, me los tiro corriendo. Yo quedé aterrorizado porque él me dijo, 10 años me los tiro bailando dentro de la cana y que son 10 años de tu vida. No me interesa, yo no le hago un día de conducta a nadie. Y extrañamente el sistema carcelario deja a un preso, si está condenado a 10 años, lo deja hacer solo, que se drogue, que mate a otro, que viole a otro dentro de la cárcel, dentro de los primeros 7 años. Y después recién el área técnica dice, este cabro va a cumplir con los requisitos intrapenitenciarios para postular a la dominical y a la condicional. Y recién ahí el área técnica se mueve de su silla y lo va a buscar y dice, ¿cómo está ahí? Y el cabro entró no drogadicto, ahora es drogadicto, tiene 20 cicatrices de tajo en la cara, porque se tuvo que defender para que no lo mataran y dice, ¿te sentís bien para postular un beneficio intrapenitenciario? Pero tú dirías que se le puede obligar a que trabaje, ¿no? Debería trabajar, sí, para ayudar a sus hijos, a su familia. Y no podemos también, por eso digo, derecho constitucional
la reinserción social. Tenemos un preso en la Peni que tiene un taller de madera. Por su propio bien, por su familia, que le entra madera, porque el Estado no invierte el 8 o el 10% en reinserción, el Estado chileno, y el 30% en aparataje represivo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y la gente que trabaja dentro de la familia le mete el material. Pero ese preso, si se defiende, lo toman y lo mandan a la cárcel Valdivia porque se defendió y dijo lo que quiso. Profe, ¿y usted? No, yo contesté. Yo creo que sí. César, vi una entrevista tuya en que te declarabas simpatizante del anarquismo, más o menos. Ahí tengo la anarquía. No sé si quieres por eso una constitución muy corta. ¿Y cómo se condice eso con querer participar de este proceso constituyente, nada menos? Sí, lo que pasa es que hoy en día, extrañamente, hay un libertario, como, no sé, por ahí, anarquista o callejero, o un barra brava, un ex delincuente, porque conocí la cárcel por dentro y no me da vergüenza absolutamente nada, para nada de donde vengo, pero esta anarquía hoy día se transformó en amor. Y si ustedes van a la población y quieren ubicar a alguien que le ayude, van a decirle, vayan a esa casa, al Maqui 12422, para que escuchen los que me quieren eliminar. Ahí vive César Pizarro y él la va a ayudar. Le va a ayudar con su auto, le va a ayudar con su albergue y le va a ayudar a un proceso de reinserción social porque él metió al O sea, ya dejaste, te lo pregunto en serio, ¿ya dejaste la anarquía entonces? ¿Quién te quiere eliminar? Sí, es que recibió amenaza por ahí subliminal y que casi quizá hoy día mi familia se va a enterar que recibe amenazas de grupos medio ultraderecha porque supuestamente soy enemigo de no sé quién. Yo no soy enemigo de nadie. Yo iba a seminarios, a foros con gente de los jesuitas, al Colegio San Ignacio del Bosque, y yo participo en ambos lados y en ambos derechos, porque si yo tengo que ayudar a alguien para que no lo maten, yo posiblemente voy a dar la vida. Pero se tilda uno, quizá uno lo marcan porque fue al estadio, él también fue al partido de Colo Colo con Wander, yo soy de la Garra Blanca. No me avergüenza haber sido un barra brava porque no he ido al estadio por la cuestión del COVID. No me avergüenza ser lo que soy y lo que puedo ser. Y no me avergüenza estar hoy día porque mucha gente del mundo libertario me han dicho, te vendiste, traicionaste a tu gente, ya no soy libertario. No, sigo siendo el mismo. Pero si yo no iba al tema constitucional a hablar de los presos, quizás íbamos a tener 10 cárceles concesionadas más y un capitalista, un empresario iba a ganar más plata con la vida de los presos. Porque yo revisé a los demás candidatos y nadie viene a hablar de los presos de la reinserción. Vamos a hacer los 30 segundos. Esta es una sección que se llama Vota por mí, en donde los candidatos de alguna manera se dirigen a sus votantes a través de nuestras cámaras. Son 30 segundos y son solo 30 segundos. Si es que se pasan de los 30 segundos, el micrófono se corta. Vale. Tiene que ser 30 segundos en que ustedes le hablen a todas las personas que de sus distritos, de su distrito, para que voten por ustedes y decimos, vote por mí. ¿Quién quiere partir? ¿Hay alguien que quiere partir? Compañero. Adelante, compañero. Muchas gracias. Por favor, Luis, los 30 segundos. Soy abogado, doctor en Derecho, llevo enseñando en Derecho Constitucional por casi 17 años. La pasión que me ha llevado a enseñar, esa vocación de servicio que uno experimenta en la clase es la misma que me ha llevado a postularme como candidato a la constituyente. Quiero hacerme cargo de las carencias del Distrito 13 y llevarlas a la Constitución. Y además quiero abogar por una constitución que sea esencialmente corta porque la entiendo como más sustentable, integradora y respetuosa de los derechos de las futuras generaciones. Perfecto, ahí está. Sobraron 4 segundos. ¿Se los regalas a César? Absolutamente. Fantástico, amistad cívica. Qué increíble lo que ocurre en este programa. Muy bien, tienes 34 segundos porque te regaló 4 segundos, Luis. Se lo habría regalado la cámara a los panelistas. 3 es tu cámara, César Pizarro. Bueno, mi nombre es César Pizarro Pizarro. Soy candidato del Distrito 12, La Pintana, Puente Alto, La Florida, Pirque, San José de Maipo. Y le pido a mi gente, al borrachito de la esquina, al voladito, al que se está reinsertando, al compañero mapuche, al feriano, al micrero, al que tiene que evadir, a todos los que hemos sufrido durante muchos años en Chile la injusticia de esta clase política, esta clase extraña que nos pide que seamos ciudadanos comunes y corrientes y ordenados, que nos rebelemos, pero que nos rebelemos con tranquilidad y con paz, y que nos levantemos, que no carreteemos el día. Ahí está, terminó el tiempo. César, Luis, les queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Muchas gracias, que les vaya fantástico. Y a nuestros panelistas, por supuesto, Magdalena, Javier, Nicolás, Francisco, que les vaya muy bien. Nos encontramos en un próximo programa. Seguimos debatiendo sobre el Chile que viene, sobre el Chile constituyente. Dejaron abierto el micrófono arriba, me gritan en el oído. Así es imposible. Lo dejamos acá. ¡Chao! 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y, porque no da lo mismo por quién votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en
ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.